Hoy vamos a meternos de lleno en el trabajo revolucionario y, la verdad, bastante controvertido del neurocientífico Jacobo Greenberg. Él dedicó su vida entera a investigar un secreto que, según él, explica cosas como la telepatía, la fonación a distancia y por qué nuestros pensamientos a veces parecen materializarse en la realidad. Así que si les interesan estas ideas que desafían todo lo que queremos saber, les invitamos a suscribirse para que sigamos explorando juntos. Muy bien, para entrar en materia, empecemos con la pregunta que guió absolutamente toda la investigación de Greenberg. ¿Y si la mente es más grande que el cerebro? A primera vista puede sonar un poco extraño, pero para él, esta era la llave maestra para entender la realidad misma. Esta frase lo resume todo. Es el pilar de su obra. Él llegó a la conclusión, y según él lo demostró en su laboratorio, de que no somos un cerebro que produce conciencia. Más bien, somos una conciencia que usa el cerebro como una especie de interfaz, ¿saben? Como un decodificador, para interactuar con una realidad que es muchísimo más vasta. Ahora, para entender su teoría es súper importante conocer su historia, porque su trabajo científico es inseparable de su increíble viaje personal. O sea, el tipo pasó en los laboratorios más prestigiosos de Nueva York a meterse en las montañas de México para estudiar a chamanes. Todo comenzó cuando tenía apenas 12 años. La muerte de su madre lo dejó con una pregunta que lo obsesionó toda su vida. ¿A dónde se va la conciencia cuando morimos? Esta pregunta no llevó a la ciencia, claro, a la neurociencia convencional, pero sentía que ahí no estaba la respuesta completa. Así que hizo algo que sus colegas pensaron que era una locura. Se fue a estudiar a los chamanes, pero ojo, no como un creyente, sino como un científico súper riguroso. Y aquí fue donde tuvo su gran revelación. Se dio cuenta de que los científicos y los chamanes, en el fondo, estaban describiendo exactamente la misma realidad, simplemente usaban un lenguaje diferente. Donde un físico habla de campos y de información cuántica, un chamán habla de energía y de espíritu. Era la misma cosa, con otras palabras. Es que fue testigo de cosas que simplemente no cuadraban. Vio a la famosa chamana Pachita realizar lo que parecían ser cirugías psíquicas y formaciones que la ciencia de su época no podía explicar ni de chiste. Y esto no lo convirtió en un místico, al contrario, lo impulsó a crear una nueva teoría científica que sí pudiera incluir estos fenómenos. Y así, de esa necesidad de unir dos mundos, nació la teoría sintérgica. Fue su gran intento de crear un modelo unificado, un puente que pudiera explicar tanto los datos duros del laboratorio como la sabiduría ancestral de los chamanes. El concepto claro de todo esto es la lápiz o el campo sintérgico. A ver, imaginen una red tridimensional pero infinita, una especie de rejilla invisible que lo conecta absolutamente todo. Greenberg propuso que este campo es la base de todo, más fundamental que el espacio y el tiempo. De hecho, en espacio y el tiempo surgen de él. Cada pensamiento, cada evento, es una vibración en esta suprarred. Entonces, si todo es una red, ¿qué es la conciencia? Bueno, en este modelo, no es una cosa que está dentro del cráneo, es un proceso. El cerebro, con toda su complejidad, funciona como un instrumento que toca patrones de vibración en la lápiz. Nuestra experiencia de ver, de sentir, de pensar, es ese patrón, esa distorsión que nuestro cerebro crea en el campo. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente profunda. Si la conciencia de todos son distorsiones en el mismo campo, entonces no estamos separados. En el fondo, somos como olas en un mismo océano, fundamentalmente interconectados. Esto, según Grinder, es la explicación científica de la intuición, la telepatía y esa sensación de conexión que a veces sentimos con otros. Greenberg estaba convencido de que esta información tenía el poder de cambiar el mundo, pero también sabía que chocaba de frente con las instituciones y las ideas establecidas. Por eso él mismo insistía tanto en la importancia de compartirla, argumentando que un cambio de paradigma tan grande necesita que las ideas se difundan masivamente. Pero Greenberg no se quedó solo en la teoría. Él diseñó un experimento para demostrar esta interconexión de una forma medible, ahí, en el laboratorio. Este experimento más famoso y por supuesto el más polémico, es de los potenciales transferidos. El diseño era de una elegancia brutal. Primero, dos personas necesitaron juntas para, digamos, sincronizarse. Luego, las separaban en cuartos completamente blindados, las famosas jaulas de Faraday, para que no hubiera ninguna forma de comunicación sensorial o electromagnética. A una de las personas se le ponían estímulos, como flashes de luz, mientras se medía la actividad cerebral de la otra. Aquí viene el momento clave. Según la neurociencia convencional, en el cerebro de la persona receptora no debería pasar absolutamente nada, pero Greenberg encontró algo asombroso. En el cerebro del receptor, que no veía ni oía nada,
apareció una respuesta cerebral, un potencial transferido con una fuerza de hasta el 25% de la del emisor original. La única explicación posible, según Greenberg, era que la experiencia se estaba transfiriendo directamente de un cerebro a otro a través de la lápiz. Era la prueba de que la separación entre nuestras mentes es en realidad una ilusión. Bueno, pasemos ahora a lo práctico, a cómo se aplica esto en la vida. Si la conciencia puede influir en otro cerebro a distancia, ¿podría también influir en la realidad física? Para Greenberg, la respuesta era un sí rotundo y absoluto. Greenberg sostenía que una intención, cuando es lo suficientemente clara y enfocada, crea una distorsión tan poderosa en el lápiz que el universo tiene que responder. No es un deseo mágico, ¿eh? Es una ley de la física, muy parecida a cómo una piedra crea ondas en un estanque. Pero la palabra clave aquí es coherente. Un pensamiento que pasa de rápido no tiene poder. Las contradicciones que todos tenemos, como quiero esto, pero en el fondo siento que no me lo merezco, cancelan la señal. Las dudas, las ansiedades, todo eso fragmenta la intención y la convierte en puro ruido que el lápiz no puede interpretar. A partir de todo su trabajo podemos como que armar un protocolo. Primero, clarificar. Definir con absoluta precisión qué se quiere. Segundo, generar. Y esto es vital. Sentir emoción de que ya lo tienes. Tercero, sostener. Mantener ese estado coherente el mayor tiempo posible. Cuarto, actuar. Dar pasitos en el mundo real que vayan en esa dirección. Y finalmente, el quinto y quizá el más difícil, desapegarse. Soltar la ansiedad por el resultado, confiando en que la distorsión en el campo ya fue creada. Y bueno, esto nos deja con una pregunta bastante fuerte, ¿no? Si aceptamos esta idea, que la intención coherente es una fuerza que le da forma a la realidad, la responsabilidad que tenemos es inmensa. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores activos de nuestra propia vida. Y esa era exactamente la visión de Greenberg. Él no quería que la gente simplemente le creyera. Su llamado siempre era triple. Aplica estos principios en tu vida, comparte la información para despertar a otros, y lo más importante, investiga por tu cuenta. Conviértete en un científico de tu propia conciencia. Así que para terminar, el legado de Greenberg no está solo en sus libros o en sus experimentos, sino en la aplicación de sus ideas. Y la mejor manera de continuar su trabajo es experimentar. Si este análisis les ha aportado valor, los invitamos a que nos ayuden a mantener viva su misión, suscribiéndose y compartiendo, para que estas ideas lleguen cada vez más lejos. Pero lo más importante, como seguro diría Greenberg, es que usen este poder con sabiduría.